Bueno, buenas tardes a todos. Hoy empezamos un nuevo streaming de domingo. Se vienen las elecciones en Colombia, es el 31 de mayo, el domingo que viene. Entonces, ¿qué domingo va a ser ese? Por la confrontación geopolítica que se viene, lo que representa una elección hoy en América Latina. Y hoy queremos justamente hablar sobre ese tema eh, desde la filosofía, pero también desde otros puntos de vista, la psicología, desde el arte, desde la música o las series también. eh, Podemos hablar sobre diferentes temas. También pues invitarlos al canal de YouTube. Ya tenemos varios videos colgados de todos los temas. Hemos hablado de todo, hemos charlado un poco de todo, digamos, pero la idea es que se suscriban, que puedan estar ahí y puedan seguir viéndonos. Bueno, muchachos, el tema de hoy es complejo, ¿sí? Un filósofo gobernante, y no gobernante de cualquier lugar, ¿no? No es Grecia antigua, es un país de América Latina, América del Sur, Colombia, ¿no? Eh, para eso, para eso, bueno, traje una pequeña introducción, porque es un tema que, pues para muchos es desconocido, o por ahí para el público argentino, pues no llega tanta la información en los medios de comunicación, sí, pero vamos a hablar de hoy del candidato ya a la presidencia, que es Iván Cepeda Castro, y vamos a hablar también de los otros candidatos que están para la presidencia, que bueno, hay mucho para reírnos y para llorar en este sentido. La verdad. Bueno, un poco pues estuvimos ahí buscando, haciendo un análisis de cuál es la propuesta, de dónde viene. Es muy interesante primero pues entender que el programa de gobierno de Iván Cepeda se llama El Poder de la Verdad, ¿no? Dos palabras que en filosofía tienen mucho peso y mucho análisis, lo que es el poder y la verdad, ¿sí? Pero bueno, hablemos un poco del peso de la herencia, ¿no? Para que pues, la gente pueda conocer e interiorizarse por lo menos un poco de la violencia sistemática en un país como Colombia. La trayectoria histórica de Colombia se encuentra intrínsecamente ligada a la vivencia y la materialización de un conflicto crónico. No obstante, una vasta porción de la ciudadanía ha experimentado estos procesos como meros espectadores, pasivos, lo que denota una profunda disociación entre el sujeto histórico y la conciencia de la catástrofe. El exterminio sistemático de la Unión Patriótica, un partido político creado después de la desmovilización de guerrillas como el M-19, esto ocurrió entre 1984 y el 2002. ¿Sí? No puede ser analizado como un evento aislado, sino como la manifestación paróxica de las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, exacerbadas por la hipertrofia del conflicto armado interno. Y este conflicto hunde sus raíces en las dinámicas de la década de 1920. Se caracterizan por una violencia política estructural y una arraigada desigualdad agraria, donde la concentración latifundista de la riqueza se erigió como el motor principal de la contienda. La violencia se intensificó dramáticamente en la década de 1950. El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo colombiano en 1948, no solo desató lo que llamamos el Bogotazo, sino que también inauguró una espiral de confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, que resultó en un vasto saldo de víctimas mortales. La génesis de agrupaciones insurgentes comunistas como las FARC se halla en este contexto de represión estatal. Nacieron inicialmente en los años 50 como unas autodefensas campesinas de filiación liberal, cuyo propósito era la protección frente a la agresión de la fuerza pública y los grupos paramilitares de orientación conservadora.
El asalto militar de 1964 contra los enclaves campesinos, conocidos como repúblicas independientes, siendo Marquetalia el caso emblemático, fragmentó a su liderazgo y precipitó la consolidación formal de las FARC como una estructura guerrillera de vocación ofensiva. Paralelamente, el influjo de la Revolución Cubana en 1959 fungió como catalizador ideológico para la juventud e intelectualidad urbana. Esta inspiración condujo al establecimiento del ELN en 1965, una organización que se constituyó bajo la profunda influencia de preceptos de la teología de la liberación y la doctrina comunista, ¿no? Siendo su gran representante Camilo Torres un sacerdote. En este marco histórico se torna imperativo establecer que el genocidio perpetrado contra los cuadros políticos de la Unión Patriótica, la UP, no fue un accidente de la confrontación, sino un crimen de Estado sistemático, metódico y planificado, dirigido con la finalidad teleológica de abordar una vía democrática de transición política. En este contexto, la violencia política estructural y de aniquilación, emerge la figura de Iván Cepeda Castro. ¿Sí? Como filósofo y defensor insigne de los derechos humanos, se ha consolidado como uno de los senadores de izquierda con mayor ascendencia en Colombia, y su trayectoria vital y política se distingue por una compleja síntesis de activismo social radical, la actividad legislativa rigurosa y la negación de la alta política, la negociación de la alta política para la paz. Él, Iván Cepeda Castro, nació en Bogotá en 1962 en el seno de una estirpe de profunda convicción política. Un vástago de Gira Castro, periodista y militante, y Manuel Cepeda Vargas, destacado líder del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Debido a las persecuciones contra su familia, vivió en el exilio en Europa durante su juventud. En Bulgaria se graduó como licenciado en filosofía por la Universidad de Sofía. El asesinato de su padre en 1994, en el marco del exterminio de la UP, marcó definitivamente su vida y su carrera. En el año 2010, consolidó su incursión en la esfera de la política institucional tras ser investido como representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Subsecuentemente, en el 2014, accedió al Senado de la República, escaño que hoy preserva en la actualidad bajo la coalición del Pacto Histórico. Su gestión legislativa se ha ergido sobre los pilares de control político riguroso, la salvaguarda de los derechos humanos y la arquitectura de la paz. Su praxis política ha trascendido de manera de la mera gestión institucional para erigirse en una teleología de la reconciliación, habiendo desempeñado un rol determinante como facilitador en un complejo proceso dialéctico de La Habana, cuya síntesis material fue el Acuerdo de Paz del 2010 con las FARC. En la actualidad, su figura se consolida como el principal arquitecto y articulador de los consensos éticos y jurídicos que subyacen a la política de la paz total, operando como un puente ontológico entre las estructuras estatales y los actores en conflicto bajo la administración de Gustavo Petro. Y desde la filosofía, esto es un poco de historia, desde la exégesis de Enrique Dussel, el ejercicio histórico del poder se dirige como una voluntad de dominación, articulada bajo el precepto tautológico de los que mandan, mandando. Sin embargo, la praxis política de Iván Cepeda deviene una actualización ética de la filosofía de la liberación, un paradigma donde la soberanía es dialécticamente transferida al otro, el sujeto ontológicamente negado y sistemáticamente excluido de la periferia, y por tanto de la plenitud del ser. La coherencia de esta visión se cimienta en el mandato de mandar obedeciendo, trasplantando el locus de enunciación epistemológico hacia el horizonte de la opresión. En consecuencia, la acción legislativa de Cepeda no es una emanación del status quo hegemónico, sino la irrupción trascendental de la autoridad negada dentro de la estructura jurídica estatal. En la ética de la liberación,
se rechaza como punto de partida la abstracción de la razón descorporeizada, el puro cogito cartesiano, postulando en su lugar la ineludible manifestación sensible de la corporalidad sufriente de la víctima. Este enfoque intrínsecamente ético, político, establece una confrontación frontal con la racionalidad estructural del sistema hegemónico, en la cual no solo normaliza la producción de víctimas, sino que la subsume cínicamente a la categoría de daño colateral para garantizar su propia autopoiesis arquitectónica. Esto es un poco un punto de partida, es una producción que tenemos, es una pequeña breve introducción, pero obviamente la idea es que en la mesa de análisis podamos analizar también qué es esto de un gobernante filósofo en un país bananero como Colombia. Sí, nada, súper interesante. Me parece que lo importante acá es dar cuenta de la complejidad del contexto, ¿sí? No solo local para Colombia, sino también para el continente y obviamente en términos de globalismo, ¿no? Y algo interesante, transversal también a quienes practicamos la filosofía y nos dedicamos un poco a eso, es esta idea, ¿no? del gobernante filósofo, ¿no? Que lo plantea un poco Platón, un poco no, bastante en la República. Quizás Facu o Samu puedan dar algunas anotaciones más al respecto, pero que básicamente es un poco este que es el que más sabe a quien que guía a los demás, ¿no? El que gobierna es el que más sabe. Y importante esto, porque obviamente yo entiendo que hay luego un revisionismo histórico y también de otras lecturas también y contexto en el que estamos. En Platón es interesante abordarlo, pero como bien trajiste también a Dussel, hay una reinterpretación de esta cuestión política, ¿no? Del sujeto político y de este gobernante, ¿no? Que gobierna obedencialmente, es decir, que devuelve al pueblo ese poder que le dio para gobernar en función del pueblo. No es que aspira a un gobierno de su propio interés, lo cual, trayendo un poco a las notaciones de Aristóteles,
tiene también reservas de petróleo y gas, pero lo que más tiene son tierras productivas que generalmente se han hecho latifundios, es decir, son tierras que solamente se adquieren para el alquiler o simplemente para tenerlo y obtener mayor cantidad de extensión de tierras. Esto nos hace que es una contradicción, ¿no? Que seamos el país uno de los países más desiguales del mundo, pero a su vez más ricos en biodiversidad, en agua, en diferentes recursos naturales y además de su gente, porque su historia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, conservó un crisol de diversidades en su mezcla. Llegaron esclavos del África, españoles, árabes, tenemos a un gran, digamos, porcentaje de pueblo indígena, un 4%, según las estadísticas, pero esas estadísticas pues no dejan ver cómo se mezclaron, ¿no? Cómo se mezclaron españoles con indios y con nuestra gente afro, que es muy diversa. Y lo más curioso son ese otro que más sufre. Cuando uno va al Chocó, por ejemplo, nuestro Pacífico colombiano, a Buenaventura y toda esa parte, es una región de las más pobres del planeta Tierra. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y por qué Bogotá es ¿Qué es lo que tuvo que vivir Iván Cepeda, ¿no? Digo, este poder sistemático, este poder que opera desde lo biopolítico, es un poder que no solo prohíbe, sino que produce verdades, sujetos y deseos. En el exterminio de la UP, que podríamos pensar, que también no solamente mató cuerpos, sino que produjo un relato de que eran guerrilleros disfrazados, que me decían morir, es decir, todo un relato justificatorio, diría yo, que Cepeda tuvo que trabajar 30 años de su vida luego de asesinado a su padre, para seguir buscando la verdad. Así que nada, eso me parece importante. Sí, y ahí también, Samu, una cuestión
importante, ¿no? Si nosotros vemos y analizamos o sea, el concepto de poder, es interesante cómo la toma Iván Cepeda para su candidatura y su proyecto político. El poder no es visto como bueno, Dussel lo comenta en la filosofía de la liberación, ética de la liberación y otros textos que tiene, que generalmente el poder se traduce en una forma tautológica en los que mandan, mandan, mandando. ¿Qué significa eso? Que los que mandan siempre, los que van a mandar siempre van a querer que el otro haga lo que yo quiero, ¿sí? Eso es el poder y ese es el mando. Y ese mando se ve mucho pues en los sistemas neoliberales y pues viendo también entrevistas con Iván Cepeda, pues él tiene muy claro que la combinación entre política y negocio es una situación gravísima, porque deja de ver al otro, al excluido, al que no está dentro del marco de esa alianza y se vuelve perverso. La política se pervierte de cierta manera. Entonces, ¿y cómo hay otra forma de ver el poder, ¿no? De los de que el que manda, manda obedeciendo. ¿Y a quiénes obedecen? Pues obedece a aquellos grupos sociales, a colectividades sociales que se organizan políticamente para pedir para manifestar sus derechos fundamentales. Es un poder más de base, no es un poder de representación, sino es un poder de base que encarna la figura así del otro, de la víctima, que siempre estuvo invisibilizado y sobre todo en un conflicto armado. Entendemos también que Iván Cepeda viene de ese, de ese invisibilizado, ¿no? Que era su padre en el movimiento de la juventud comunista en Colombia. Entonces él entiende muy bien esa trama histórica y entiende muy bien que el poder se entreteje y se tiene que construir de una manera diferente. En cambio, pues
verdadera y seriamente filósofos, en tanto que la autoridad política y la filosofía no coincidan en el mismo sujeto, de modo que se aparte por la fuerza del gobierno a la multitud de individuos que hoy se dedican en forma exclusiva a la una o a la otra. No habrán de cesar, Glaucón, le dice, ¿no?, el personaje, los males de las ciudades, ni tampoco, a mi juicio, los del género humano. Bueno, hasta ahí no me quería leer, ¿no? Potente. Sí, potente, potente. Y aparte, nada, esto me gusta decirlo a mí, ya que estoy hablando, digo, más allá de la concepción que él tenga de poder, hay una cuestión, me parece a mí, que es como más concreta, en definitiva, que va a tener que meterse para mí, ¿no?, en ese barro, de alguna manera, no sé si me explico, como va a tener que luchar contra eso. Nada, Sí, te entendemos el punto y es que primero es complicado, sí, porque la definición de poder lo podemos ver desde varios puntos, pero sí, efectivamente hay un poder hegemónico que está basado en un poder económico, comunicacional y bélico, sumado al poder imperial de los Estados Unidos, que pareciera que se tomó en serio el tema del el patio trasero, ¿sí? La segunda doctrina Monroe. Entonces, creo que son esos poderes que tienen que enfrentar, pero hay algo muy interesante en la perspectiva de Iván Cepeda, y es que él entiende el poder y se pregunta, estos son viene de concepciones filosóficas.
frutos de la tierra. Entonces, no es, digamos, casual que el segundo cargo más importante sea de una lideresa indígena, porque hoy nos tiene algo para decir y que sea una mujer también, y que sea una mujer víctima de la violencia armada, le asesinaron a su esposo, y que sea víctima de otras desigualdades que hay en nuestro país. Mati, querido. Interesante lo que mencionás, lo cual de alguna manera demuestra que la irrupción de este candidato no es algo que aparece de la nada, sino que hay un trasfondo político que se viene gestando y que tiene que ver con una generación seguramente que ha luchado por sus derechos y por esto último que mencionabas, la lideresa, que tiene condiciones particulares que le hacen muchísimo más interesante para el sí, como bien decimos, hay que retomar el concepto de política para entenderlo. Hay un punto también con respecto a lo económico, ¿sí? Y que siempre lo recordamos con Samu, también a la hora de pensar cuando se habla, no, porque la economía esto, la economía aquello. Una cosa es la economía, que es la organización, ¿sí? De la casa, digamos, del Estado, del territorio, y otra cosa es la cremástica, concepto que a mucho economista lo debe saber, pero no lo tira. ¿Por qué? Porque es más fácil suponer que la economía es este sistema capital que busca engullirse el mayor capital en propio beneficio, en perjuicio de todo lo demás, y no entender que la cremástica, que es la mera acumulación, no es economía. ¿Sí? Y eso es un punto fundamental. ¿Sí? Y es interesante también dar cuenta de eso para ver cómo se corrompe, cómo se pervierte, ¿sí? La política en estos temas, en este sentido, ¿no? Donde Sí. una cosa es el objetivo, ¿sí? Hacia el bienestar, que es el principio fundamental, porque es necesario tener conocimiento para llegar a un bienestar, ¿sí? Para robar o para generar
desfalcos al Estado, hace falta estar detrás de un escritorio y firmar algunas cosas, agregarle ceros a otras y ya está, no hace falta. En cambio, para el momento de organizar, y por eso remarcamos que es importante, ¿no?, la complejidad del contexto actual y obviamente de Colombia como país y su historia, para afrontarlo y buscar este bien común, ¿no?, este bienestar social que necesita y lo han administrado el mismo status quo que siempre existió. Entonces, hay una especie de descontento sobre la política. O sea, la política ya no es esa idea de poder vivir mejor en comunidad, ¿sí?, de poder discutir lo que es justo e injusto para nosotros y debatirlo en comunidad, y se ha vuelto más una especie de show mediático, de marketing y de una lucha en redes sociales entre quién tiene la razón y quién doma al otro. En argumentos inclusive que no son argumentos, son falacias, como ya los vimos en programas pasados. Te dejo, Facu. Señalar dos cosas que dijeron con respecto a Aristóteles y la política. Claro, en la antigüedad no se creía esto, que se sostenía esto, ¿no?, que la política nace cuando la economía está resuelta, ¿no? Cuando el oikos, la cuestión, la económica, la economía de la casa, del hogar, está resuelta, y recién ahí si están ¿no?, las necesidades satisfechas, recién ahí podemos pensar en la vida buena, o qué es una buena vida, y ahí aparece la política, ¿no?, con respecto a lo que es justo, lo que es injusto. Ahora, claro, lo que sucede con el desarrollo del capitalismo en la modernidad es que la economía pasa como a un primer plano, en definitiva, ¿no? La clase burguesa es eso, ¿no? Separa, digamos, inventa un Estado que garantice que no se metan en su negocio, básicamente, ¿no? Entonces, hay una concepción del Estado que se cambia ahí, ¿no? Con el desarrollo del capital, ¿no? Justamente ahí, con el liberalismo. Y entonces sucede esta cuestión, esta inversión. Yo entiendo que es una especie de inversión, ¿no? Como la economía pasa a un primer plano y la política
ya no, como decían ustedes, ya no se trata de ser, ¿no? Esto, una vida buena, sino algo separado del ser humano que solamente sirve para dejarme hacer mis negocios solos, ¿no?
humano en estado de naturaleza propiamente, porque siempre se ha trabajado de manera colectiva. El que estuvo en estado de naturaleza siempre trabajó con el otro para poder cazar, para poder comunicarse, para poder hacer una estrategia y tener lo necesario para poder sobrevivir. No se sobrevive solo, necesitamos de otros para poder hacerlo. Entonces, el estado de naturaleza quedó como una especie de un como si, una hipótesis donde avala estas ideas neoliberales de una libertad totalmente privada y escindida de los otros, de la comunidad. Perdón, Facu, ¿se te vino la idea? Sí, sí, se me vino. Era la idea eh, de la salida de la caverna, digo, es el equivalente al intelectual académico que está encerrado, más o menos lo que decía Mati, me parece, como el intelectual que no se compromete, ¿no? Que se queda en su oficina leyendo, leyendo, leyendo y no hace nada por transformar esa realidad que le parece injusta, ¿no? Es como ese mero placer mental, en definitiva, ¿no? Que surge, digo, el estado de la salida de la caverna sin el compromiso de descender de vuelta, ¿no? Y esto quería mencionar, que hay un filósofo que a mí me gusta, que es medio polémico, que quizás Samu se acuerde, que Gustavo Bueno, un español, que decía que hay más filosofías en la televisión que en las universidades. En las universidades no hay filosofía, en las universidades se repite lo que dicen otros, hay doxografía, decía él, se repite lo que dijeron otros filósofos, pero no hay lugar para debatir, para no intercambio. En la televisión decía, por más que sea una basura, hay
luchas por los derechos de los pueblos andinos y bueno, especialmente el pueblo boliviano, pues ha sido minimizada. Entonces les traje algunos enfoques del programa político, pues hoy de los dos representantes que están para la segunda vuelta, ¿no? Primero es la política, sí. Perdón, tiro ahí un chivito, digamos, si hay alguien de la comunidad que se quiera acercar desde Bolivia, alguien que tenga idea del contexto para hacer algún streaming, para contar la realidad de ahí, pero bueno, cuando esto se suba al canal de YouTube, que cualquier cosita deje unos mensajes y vamos a Nos vincular. escriba. Perfecto. Exactamente. Sí, sí, es importante, eso merece también una revisión, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú también. Perú, no es casual que Perú tenga una historia tan rica, pero a la vez tan colonial, ¿no? En el sentido de que fue la capital, Lima fue la capital virreinal durante muchos siglos. Entonces también no es casual que pues hoy tengamos esa inestabilidad política en Bolivia y lo que se está viendo en Ecuador también. Y un poco hablamos también de que las derechas hoy y son 7 programas sociales enfocados en la redistribución y bienestar, ¿no? Nuevamente aparece la idea de la política como bienestar, más no como negocio, como lo discutíamos recién. Bueno, y propone duplicar la renta ciudadana, ¿sí? O sea, propone una renta ciudadana general y una renta para personas en situación de discapacidad, una renta joven también y una para las personas de tercera edad. Esta renta que busca hacer, busca en el país más
Tal cual. ¿Y cuáles son los intereses detrás de que haya un mal reparto? Samu. Bueno, para cerrar, comparto lo que dice Mati, me gustó la metáfora de ir a 300 por la autopista. O sea, el diagnóstico está bien, el tema es la metodología. Por favor, a los colombianos, miren lo que nos pasó acá. O sea, ustedes quieren, obviamente, contradecir un sistema que tiene un montón de problemas, salir del narcotráfico, pero cuidado con la forma en que lo van a hacer, porque acá la propuesta era el que quería salir de todo el sistema, lo que nos trae es el peor sistema de todos. Porque en ningún sistema parece que no es posible. Entonces, me hace acordar a mí cuando criticaba a la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, me fui a dietas tan alternativas que me terminaron haciendo mal. Es algo así. En realidad, Milei acá, ustedes quieren terminar con el narcotráfico, Milei se abre a la pregunta, a ver si no está bien el narcotráfico, capaz que está bueno. A nuestro presidente le gusta esa pregunta, le parece que está bueno pensarlo. Entonces, eso tenemos acá. Y Milei está cortado por la misma tijera que el de derecha que tienen allá, el que se opone a Iván Cepeda. Entonces, por favor, cuidado, el diagnóstico está bueno, pero la metodología hay que tener cuidado, no todo el sistema está mal, hay partes que son importantísimas y Cepeda viene de esa reserva. Pobreza hay y donde el Estado está ausente, y es el Estado judicial, el Poder Judicial, el que ha dicho que no, que esa reforma no va. Entonces también hay que replantearnos de lleno es la forma y la representación, y por qué no un cuarto poder que sea el poder del pueblo en su forma, digamos, más primaria, ¿no? Que es el de la participación directa, podríamos pensar. Les quería comentar también, pues son 4 ítems, así que no, para no agarrar más del programa, pero por ejemplo en transición energética, Iván Cepeda promueve dejar atrás modelos extractivistas para pasar a una economía productiva que respete los límites de la naturaleza y potencie la soberanía alimentaria mediante la entrega de 1 millón de hectáreas adicionales al campesinado. Por el otro lado tenemos a Abelardo Laspiela. Su lema es explotar el suelo a lo que dé. Con un enfoque de libre mercado, propone dar vía libre inmediata a proyectos de fracking responsable, aumentar la producción petrolera de 700.000 a 1.300.000 barriles de petróleo para garantizar la estabilidad económica. Esto es importante porque la vicepresidenta candidata es una lideresa indígena y, como decíamos, hay una concepción también de la naturaleza que está en juego, y que no solamente está en juego en Colombia, sino está en juego en el mundo, en el planeta, de qué es lo que queremos con nuestra casa y con nuestra Pachamama,
que nosotros somos el fruto de ella.
Chicos, si están de acuerdo, lo vamos a subir lo más pronto posible, porque recuerden que el 31 son las elecciones para que vayan siguiendo. Esperamos lo mejor para Colombia, porque también eso es lo mejor para el mundo. Necesitamos un contrapeso a lo que está pasando con Estados Unidos y su posición frente a América Latina. Y también pues es interesante de la filosofía, que es el campo que más, y bueno, hay otros campos, pero el campo que más indagamos y preguntamos, cómo es esto de un filósofo gobernante en América Latina. Habría que buscar si es el primero, si hubo alguien más. Nos faltó temas de educación y otras cosas, pero seguramente eso lo iremos hablando en otros programas para que no se haga largo. Sí, Gastón, puede ser, ¿no? Agregada, tranquilo, dale. Sí, perdón, justo estoy en el trabajo, por eso con una complicación, pero la verdad que me llamó la atención lo que escuché. Y quiero hacer una mención nada más. La verdad que me gusta mucho escuchar podcasts de humor, que nada tienen que ver a veces con lo filosófico, ¿viste? Como para escapar de la densidad del pensamiento. Entonces voy a Franco Escamilla, La Molechida, mucho mexicano. Hay humoristas también, bueno, Carlos Vallarta sería una excepción, pero mucho pensador, humorista de derecha. Y esto me llama la atención. ¿Es casualidad? Digo, lo planteo como pregunta porque a ver, en México, donde el debate quizá no es tan intelectual, no se planteará la influencia de los aspectos no desde el argumento intelectual, sino desde la figura de la feminista gorda, perdona, digo, como esta parodia, para atacar no desde el intelectual, sino desde la imagen, desde lo ¿cómo sería? Lo gráfico. Digo, me parece que hay todo un trabajo que se viene haciendo desde hace rato, y que, yo lo que más consumo son humoristas mexicanos que son muy buenos, pero también pasa esto, ¿no? Digo, porque también está la opinión de este pensador, el Chocas, pensador entre comillas, que entre 5 kilos, que la verdad llama la atención, ¿no? Digo, como hay gente que hacen opiniones en programas muy relevantes sobre determinados asuntos como para generar una polarización. Me llama la atención, creo que es un gran aporte esto de la política. Sí, yo creo que ahí importantísimo eso, porque igual desde que tenemos alguna idea de política o simplemente, digamos, por rescatar un poco a los griegos, las comedias y las tragedias como que han sido también parte de eso, ¿no? De mostrar ese lado humano, digamos, ese lado más denso, humano, desde el humor. Y yo creo que hoy en nuestros tiempos ya se sigue manteniendo esa densidad, pero en las redes sociales, ¿no? O sea, el formato ha cambiado, pero mostrar esas cuestiones humanas desagradables en el sentido de lo más malvado, podemos llamar, de lo que puede hacer el ser humano en el poder, de la corrupción y demás, se muestran desde el humor.
como seres humanos, y es esa crueldad que a veces se enmascara en frases, en comentarios, en chistes, y es Jaime Garzón, ¿sí? Jaime Garzón fue un gran comediante, humorista, lo recomiendo para que lo busquen. Critica mucho la sociedad colombiana desde el humor, y por ese motivo, con esa crítica y esa potencia del humor que tiene, que como dice Mati, mucha gente o no la entiende porque no sabe, o la entiende porque entiende el chiste, esa bala llega muy, muy a fondo, y muchas veces pues el poder político no, no les gusta mucho ese tipo de humor, y lamentablemente en Colombia lo asesinaron. Entre el Estado colombiano, las autodefensas asesinaron y acallaron. Dime, Facu, perdón. Ahora sí. Nada, digo un par de cositas y lo dejo al compañero. Nada, pensando en esto último que estaba diciendo David, que el buen comediante nunca es un comediante y nada más, ¿no? En definitiva, no, el comediante es parecido a un filósofo y de hecho, en muchos diálogos de Platón, Sócrates maneja la ironía de una forma humorística, digo, no es cualquier cosa la ironía. Y entiendo también que hay gente que no la entienda porque la ironía, bueno, me voy a ir de tema, pero lo que voy es eso, que el humor implica una reflexión profunda, en definitiva, ¿no? Con Capusotto lo vemos, con cada personaje, ¿no? Entonces, me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Y otra cosita que mencionó el compañero, también para pensar, es la influencia de los influencers, básicamente, ¿no? Cómo YouTube ha permitido democratizar cierta, ¿no? Acceso a los canales de YouTube que terminan siendo como un poco peligroso. Y esto es lo último que quería decir, que quizás el humor está derechizado porque la izquierda en algún punto perdió cierto sentido del humor y cierta transgresión que tenía antes. No sé si recuerdan este libro que hace poco salió, me parece, la rebeldía se volvió de derecha, una cosa así. Me parece que hay que recuperar el humor, eso, en definitiva. Totalmente. Sea derecha e izquierda, hay que recuperar el humor. Dime, Gas. Me parece que coincido con que yo creo que, ojo, me considero crítico y no sé si la palabra sería de izquierda, pero sí realmente alguien que totalmente critica el sistema. El problema es que si entendemos al humor como una manera de expresión estética, perdió en muchos ámbitos esa capacidad la izquierda. Uno ve, por ejemplo, South Park, y es muy buen humor, es muy buen manejo de ironía, le da a todo el mundo con una calidad espectacular, pero ¿cuál es el problema? Tenés que tener cierto nivel de tolerancia para ver South Park o Padre de Familia, que no es que justifica las atrocidades que pasan en el mundo actual, sino que es una denuncia. El problema es que si uno no lo entiende eso como una denuncia, pasa lo mismo que con Mickey Vainilla o con Dicky del Solar, y terminás creyendo que él se ríe de eso cuando en realidad no, es una denuncia. Pero bueno, el nivel de abstracción que tenés que tener, ponerle si es de abstracción o capacidad, no sé si es para todo el mundo, y en eso hay que ser crítico también, tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Creo que esta arma de estupidización que utilizan a través de las redes sociales también les afecta a ellos. Entonces, por eso a veces terminan haciendo famoso un Mickey Vainilla sin darse cuenta que Mickey Vainilla te está gastando a vos, boludo. Entonces, bueno muchachos, ya no intervengo más porque tengo que hacer unas cosas de trabajo, pero bueno, muchas gracias. Ya, obviamente, no, pero próxima. Gracias a vos. Gracias. Y estás invitadísimo cuando hagamos ese programa de filosofía, política y humor. Una cosa así. Hay que Sammy me avise con un poquito más de tiempo, así traigo algo preparado específico. Tengo algunas cosas muy copadas para hacer. Claro que sí. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Espero que este programa pues haya sido de su agrado. Besos y abrazos allá a Argentina.